Muy buenas, el día de hoy vamos a estar hablando sobre los procedimientos de diagnóstico en queratitis infecciosa. Bueno, entonces como introducción, la queratitis microbiana puede ser causada por bacterias, hongos, parásitos o virus, y cada uno de ellos puede producir un espectro de enfermedades que pueden tener o no una apariencia clínica distintiva. Entonces, dependiendo si la queratitis puede ser causada por bacteria, un hongo, parásito o un virus, así, de igual manera, van a ser diferentes las manifestaciones clínicas, y basándonos en eso es que vamos a buscar distinguir la etiología. Aunque muchas veces puede que no sea posible diferenciar entre córneas infectadas y no infectadas. Para minimizar la morbilidad que puede ocurrir secundario a un retraso en el diagnóstico de la etiología y lograr tener resultados favorables dentro de un costo y tiempo razonables, tenemos las investigaciones mediante pues, técnicas de diagnóstico por laboratorio van a estar indicados en pacientes ante una sospecha de una queratitis microbiana. En el ejemplo de una queratitis eh, viral, se requieren dos protocolos diferentes durante la investigación, si va a ser una úlcera corneal viral o no viral, determinados en función de las características clínicas. Y puede ser necesaria una combinación de los dos protocolos cuando la distinción entre virus y no virus no sea clínicamente evidente. Entonces es importante que uno como médico oftalmólogo conozca el alcance y las limitaciones de un laboratorio de microbiología para que nos puedan dar una interpretación adecuada y significativa de los resultados que vamos a buscar. Y es sumamente importante además, pues, o ideal que tuviéramos un laboratorio de microbiología que sea específicamente ocular, que esté bien equipado, que tengan el personal adecuado para que nos pueda brindar mayor exactitud en los diagnósticos, a diferencia de un laboratorio que tenga como todo en general, ¿no? Que sea un laboratorio especializado en ojos. Bueno, entonces el protocolo para las queratitis no virales, ya sean por bacterias, hongos, acanthomeba, pues idealmente las muestras de una sospecha de una queratitis microbiana se deben recolectar antes de iniciar cualquier tratamiento con antibióticos, ¿no? El tratamiento se puede iniciar en función del resultado de los frotis, y si es necesario se puede modificar de acuerdo con los resultados del cultivo y de la sensibilidad. Este protocolo consta de 4 pasos, a saber, entonces va a ser la recogida, el transporte, el procesamiento de las muestras clínicas y la interpretación de los resultados. Tenemos luego para tomar las muestras, entonces, ¿qué es el paso que nos compete a nosotros? Antes de tomar una muestra de la úlcera corneal, generalmente se recomienda obtener un cultivo de los párpados y de la conjuntiva, tanto del ojo infectado como del no infectado. Se supone que este procedimiento ayuda en dos maneras. En primer lugar, el organismo cultivado en el ojo no afectado, que indica, o sea, la flora normal, se puede usar con fines comparativos. En segundo lugar, en ausencia de crecimiento de la úlcera, los organismos del fondo del saco del ojo afectado bien pueden ser los causantes del organismo, ¿no? Eh, y se, se puede recoger el diagnóstico. Bueno, se usa la lámpara de hendidura, se instala anestésico tópico eh, y entonces idealmente se va a recoger la muestra. Menciona la literatura que no se va a recomendar en hisopo de algodón, pero entonces sí con una espátula de platino, hoja desechable, una aguja doblada o un bisturí quirúrgico, sí se pueden utilizar para la recolección de un raspado corneal necesario para el procesamiento biológico. Bueno, entonces los pasos para la toma de muestra. Se va a raspar la superficie del área donde haya supuración con una cuchilla o una espátula mediante una serie de movimientos que deben de ser cortos y moderadamente firmes,
en una dirección para tomar muestra de los márgenes central y periférico del área infiltrada de la córnea. Cada raspado se utiliza para inocular un medio o para preparar un frotis. Los organismos viables pueden estar presentes en toda el área inflamada o localizados en el margen de la úlcera. En ausencia de alguna supuración corneal accesible, entonces se puede realizar una biopsia corneal con un punzón cutáneo desechable o un bisturí de diamante. Esta muestra se va a colocar en una placa de Petri estéril para su corte y se pueden obtener raspados corneales adicionales a partir de la base de una biopsia corneal de espesor parcial. Esta recolección de exudados de la cámara anterior, si hubiese, solo se va a recomendar en casos que sean así muy excepcionales debido al riesgo de inocular algún organismo en el ojo, ¿no? Y las posibles circunstancias son supuración estromal profunda que no se puede muestrear mediante un abordaje anterior e infecciones que se han extendido a la cámara anterior. Bueno, entonces para transportar las muestras al laboratorio de microbiología, no se va a recomendar el transporte de raspados corneales en ningún medio de transporte. Los raspados se colocan directamente sobre medios de cultivo o se untan sobre portaobjetos de vidrio limpios al lado del paciente en la clínica o en el quirófano, ¿no? Se recomiendan mantener un kit de recolección de córnea en la clínica o en el quirófano donde estemos trabajando, que contenga un juego de medios, un portaobjeto estéril, la espátula, las cuchillas, todo lo necesario para tomar la muestra, ¿no? Un lápiz marcador de vidrio, hisopos, en el caso de que pues, el laboratorio en sí, en microbiología, no esté ahí al alcance. El tejido de la biopsia entonces se puede transportar al laboratorio de microbiología en una placa de Petri seca y estéril o en un frasco esterilizado con solución salina esterilizada. El líquido acuoso generalmente se recoge y transporta en una jeringa como la de tuberculina, ¿no? Estos exudados de la cámara anterior también se pueden sembrar directamente en medios de cultivo y untar en algún portaobjetos. Bueno, entonces para el procesamiento de un raspado corneal, un estudio microbiológico completo de una úlcera corneal no viral puede requerir, según la literatura, hasta de 10 raspados corneales para varios frotis y medios de cultivo. Como lo podemos ver aquí en la tabla de la par. Esas son las preparaciones de los raspados, de los extendidos y cultivos para el diagnóstico de queratitis que no sean virales. Entonces, y pues las diferentes tinciones, ¿no? Hidróxido de potasio, Giemsa, Grams, agares, agar de chocolate, por ejemplo el 10 Saboraud dextrosa agar, que es otro medio en el que se puede cultivar, ¿no? Entonces esas son todas las opciones diferentes de medios de cultivos, ¿no? Entonces, en los que se pudiera tener un crecimiento. En caso de una úlcera pequeña con disponibilidad limitada de material, entonces se debe dar alta prioridad a la inoculación de agar sangre o agar chocolate, según esto, y preparar solo 1 o 2 manchas. Los medios preferidos pueden incluirse selectivamente basándose en la impresión clínica. Por ejemplo, un agar no nutritivo para un paciente con sospecha de queratitis por acantameba. Bueno, entonces el material se transfiere desde la cuchilla espátula a un portaobjetos de vidrio sobre un área de aproximadamente 1 centímetro de diámetro para evitar búsquedas innecesarias bajo el microscopio. Dentro de un área que está marcada con un lápiz de cera en el reverso, ¿no? Mientras que la muestra se extiende finamente para frotis secos, ya sea Gram o Giemsa, se puede colocar simplemente dentro del círculo para frotis húmedos, como KOH, debajo de un cubreobjetos. Se deben preparar al menos 2 frotis
Y se sabe que desde hace varios años una combinación de frotis teñidos con caguache, gram y giemsa han proporcionado una alta sensibilidad y especificidad en el laboratorio para la detección de bacterias, hongos y acantameba en raspados corneales. Bueno, entonces ya como método de cultivo, en la inoculación, entonces se iban a inocular placas de agar, como el agar sangre, el agar chocolate, pasando ligeramente ambos lados de la hoja o la espátula sobre una superficie en una fila de marcas separadas en forma de C sin penetrar el agar. Este procedimiento ayuda a distinguir el crecimiento válido de los contaminantes de la placa. Del mismo modo, se inoculan lo demás del agar sauerkraut dextrosa o de agar patata dextrosa en botellas, formando una hilera de estrías de abajo hacia arriba. Medios líquidos como soluciones acuosas o ¿cómo se llama? Secreciones se deben de tener en tubos con tapas de rosca con el nivel superior del medio a no menos de 1 centímetro del borde del tubo. A veces se requiere la transferencia del material raspado a un hisopo de algodón o de alginato de calcio y su inserción en el fondo del tubo para facilitar el crecimiento de bacterias anaerobias. El tejido de una biopsia corneal se puede cortar en pequeños fragmentos e inocular en un medio, o se puede emulsionar en solución salina estéril usando un homogeneizador de tejido y luego distribuirlo en un medio de cultivo, preferiblemente bajo una campana de lujo laminar de bioseguridad. Entonces en la imagen a la par tenemos una inoculación, un ejemplo en agar de sangre, incubado a 35 grados por 48 horas, demostrando colonias de Pseudomonas aeruginosa. Y si hay una imagen como un circulito más clarito, esta es una colonia contaminante alejado del inóculo, ¿no? Bueno, entonces tenemos pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos. Las pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos se van a realizar in vitro para identificar la respuesta de un organismo a un panel de medicamentos seleccionados. Los paneles disponibles comercialmente para gram positivos y gram negativos. Se utilizan bacterias para determinar la sensibilidad mediante el método de difusión en disco. En este método de Kirby-Bauer, las bacterias se cultivan en agar Mueller-Hinton y se aplican discos impregnados de antibióticos. Después de la incubación, entonces el diámetro de la zona de inhibición alrededor de cada disco va a dar una aproximación de la susceptibilidad o resistencia del organismo. Por ejemplo, en esta imagen se hizo un examen de susceptibilidad antibiótica para Pseudomonas aeruginosa, una úlcera corneal. Y entonces los discos que vemos aquí son medidos y reportados como sensibles, intermedios o resistentes, dependiendo del diámetro de la zona de inhibición alrededor de cada disco. Se tienen kits disponibles comercialmente que proporcionan una tabla interpretativa del tamaño de la zona para facilitar la interpretación. Y las bacterias de crecimiento lento y los anaerobios no se pueden analizar de manera confiable con el método de difusión de disco. Lo único que hay que tomar en cuenta. Entonces se deben estimar las concentraciones inhibitorias mínimas de los antibióticos, y eso nos puede proporcionar información más útil que etiquetar a los organismos solo como resistentes, sensibles, ¿verdad? Especialmente porque los resultados de las pruebas de difusión en disco se relacionan con los niveles de fármaco alcanzables en el suero y no se relacionan directamente con la concentración de antibióticos. Fármacos producidos en la película lagrimal preocular y en los tejidos oculares mediante vías de administración estándar. La cantidad inhibitoria mínima de un fármaco se puede analizar mediante una
el método de dilución en agar o en caldo. El antibiótico se diluye en serie y se va a agregar a tubos con caldo de una placa de microtitulación o se incorpora a placas de agar. A continuación se inocula una suspensión estándar del organismo y esta se va a registrar entonces como la concentración más baja sin un crecimiento visible. La disponibilidad de pruebas de sensibilidad a los antifúngicos y a las amebas lastimosamente va a ser limitada, pero los métodos de prueba in vitro son diversos para hongos y acantoamebas. Bueno, entonces aquí tenemos una imagen con las tinciones comúnmente utilizadas para la evaluación de frotis y la identificación de organismos. Estos resultados del examen de frotis entonces constituyen la base para un diagnóstico provisional y para la elección inicial de un agente antimicrobiano. Aunque se ha informado la utilidad de la detección de bacterias en los raspados corneales, pues no se sabe realmente si va a funcionar ciertos tipos de tinciones. Por ejemplo, la tinción de Gram, entonces va a ser útil para identificar bacterias, hongos y quistes de acantameba. Y aquí está pues los pasos de cada uno, cómo se va a fijar con metanol, luego que se va a pintar con cristal de violeta por 1 minuto, con yodo, se va a llenar la muestra y bueno, pues entonces todos los pasos dependiendo del tipo de tinción. También se menciona que es más fácil detectar bacterias gram positivas, especialmente el Streptococcus pneumoniae, que bacterias gram negativas. Y, por ejemplo, también habla sobre los trofositos de acantameba, que son más difíciles de reconocer debido a sus morfologías que son irregulares y similitudes con los macrófagos, por eso la necesidad de utilizar diferentes frotis o tinciones. Una cuantificación arbitraria de bacterias por campo de alto aumento puede entonces ayudar a determinar la importancia, ya que las bacterias que comprenden la microflora de la conjuntiva y la película lagrimal pueden detectarse en pequeñas cantidades. Los frotis con más de 10 organismos son más determinados y la imposibilidad de que un organismo observado en un frotis crezca en un cultivo indicaría que un organismo no es viable o que hay una variación en la muestra. Si hubiesen filamentos delgados ramificados en forma de cuentas en estos frotis son indicativos de un nocardia SP, como lo tenemos aquí en la imagen a continuación del lado A, enseñando una queratitis por nocardia y pues con una tinción de Gram, son Gram positivos. Y luego en el lado B tenemos con la misma tinción pero con el método Kinnear después de una descolorización. Tenemos otros raspados corneales, como un ejemplo con tinciones de Gram positivas. En la A podemos ver cocos en pares Gram positivos. En la B tenemos bacilos Gram negativos y en la C tenemos estos filamentos que son de origen fúngicos. Entonces en los cultivos, mientras que la baciloscopía proporciona evidencia preliminar, un aislamiento por un cultivo proporciona una confirmación diagnóstica. Un informe de un cultivo debe indicar el día de aparición del crecimiento y su cuantificación o su importancia. Un ejemplo es que menos de 10 colonias en un solo medio sólido o crecimiento en un solo medio líquido suelen ser equivocados. Crecimientos de organismos como Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium sp y Propionibacterium sp en pequeñas cantidades o en un solo medio líquido generalmente van a tener un significado que va a ser incierto.
Sin embargo, estos microorganismos pueden ser significativos en presencia de un fuerte factor predisponente en el paciente, ¿no? Un criterio de laboratorio para una infección definitiva incluye crecimiento en dos o más medios, crecimiento en al menos un medio del mismo microorganismo identificado en frotis, crecimiento confluente en el sitio de inoculación en al menos un medio sólido o aislamiento repetido del mismo paciente. Y estos criterios son más aplicables a bacterias y hongos que a Cantameba, ya que no es un comensal normal ni un contaminante del laboratorio. Bueno, entonces como ya había mencionado, la susceptibilidad de los antibióticos, esta interpretación se relaciona con los niveles del fármaco y pues puede ser controvertida. Sin embargo, dado que se pueden lograr concentraciones más altas de antibióticos en la córnea mediante la administración tópica de antibióticos, un organismo que es etiquetado como resistente o de sensibilidad intermedia mediante esta prueba puede responder al fármaco in vivo, aunque pues es poco probable que suceda lo mismo al contrario, ¿no? Entonces, bueno, entonces esto sería una imagen, por ejemplo, donde tenemos pues el crecimiento, los discos de antibióticos y la zona de inhibición del crecimiento, como ya lo había mencionado. Luego tenemos que se pueden utilizar reacciones en cadena de polimerasa. Estos resultados de la PCR, raspados de córnea, suelen ser tan buenos como la elección de los cebadores. Es una prueba que es muy sensible, pero en casos de falsos positivos pueden ser elevados si la prueba de PCR pues no se maneja con cuidado. Cualquier laboratorio que realice diagnósticos moleculares debe de cumplir con todos los requisitos para contener la contaminación, utilizar los controles adecuados y proporcionar resultados confiables. Los resultados de esta PCR se ven mejor junto con la impresión clínica y, si es posible, con otra evidencia de laboratorio que respalde el diagnóstico. Entonces, en el caso de queratitis viral, pues los avances han logrado que el diagnóstico de infecciones virales sea pues más fácil, sea mejor, con nuevas técnicas más nuevas. Sin embargo, pues debido a las limitaciones que suelen ser las principales de costos, estas técnicas aún no se han convertido en técnicas rutinarias, incluso en grandes laboratorios universitarios. Es posible que sea necesario considerar varios factores antes de que un laboratorio decida adoptar técnicas para el diagnóstico de una queratitis viral o de cualquier enfermedad viral para esa gracia, ¿no? Entonces, estos factores van a incluir que el laboratorio sepa información sobre la prevalencia de una infección viral en particular y la necesidad de realizar pruebas de detección de la misma en una población determinada, el costo de la técnica, la disponibilidad de la infraestructura y si se puede dar un diagnóstico rápido. En este caso, también la recolección, transporte y el procesamiento van a tener un protocolo diferente. Luego, en el examen de frotis directo, en la citología, pues nos ayuda a establecer un diagnóstico rápido de queratitis viral, observando frotis teñidos de raspados corneales, raspados conjuntivales o depósitos centrifugados de un líquido acuoso, citospina. Se puede lograr utilizando técnicas de tinción como Giemsa, Papa Nicolau o tinción con hematoxilina eosina, con rosado morado, ¿no? Y aquí se pueden visualizar células gigantes multinucleadas, cambios coilocíticos e inclusiones intranucleares e intracitoplasmáticas, como podemos ver en las imágenes a la par. En la A y la B, con raspados corneales por un herpes simple, por queratitis por herpes simple. Y se pueden ver las células multinucleadas gigantes, cambios coilocíticos. Y en la imagen B, inclusiones intranucleares de una célula epitelial con una tinción por Papa Nicolau. Estas inclusiones intranucleares se van a observar más eficazmente en la tinción de Papa Nicolau que en la de Giemsa, aunque esta tinción de Giemsa es muy buena para enumerar ciertos tipos de células. Y estas tinciones no pueden diferenciar las inclusiones intranucleares del herpes simple de las del virus del varicela zoster, por ejemplo. Y aquí podemos ver en la imagen a la par una imagen de un
raspado corneal con un caso de queratitis por herpes simple, demostrando la presencia de un antígeno de herpes simple 1 en las células epiteliales con inmunofluorescencia indirecta. Y aquí abajo el mismo paciente con un raspado corneal con la presencia del herpes simple virus con una tinción café en las células epiteliales con un ensayo por inmunoperoxidasa indirecta. Bueno, aquí tenemos unos tests disponibles de diagnóstico rápido para queratitis viral. El tipo de examen, entonces puede ser hay uno que se llama DIFF-Quick, que es una tinción de Giemsa, el tiempo en 5 minutos y nos puede detectar herpes simple virus 1 y 2, el varicela zoster, un adenovirus, como les mencioné el Papa Nicolau, un test de látex, de aglutinación por látex, y esos son menos de una hora. Tenemos unos que son mayores, que son los que más se utilizan, por ejemplo, en los laboratorios, que es la inmunofluorescencia, inmunoperoxidasa, una ELISA, y igual el tipo de virus que nos puede detectar. Pues son test para tener en consideración. Entonces es importante saber que en los últimos tiempos la técnica de PCR es la que se ha empleado ampliamente para la detección de ADN viral en las muestras clínicas, lo que nos va a constituir que sea una de las mejores indicaciones para el uso diagnóstico de esta técnica. Por ser extremadamente sensible y específica y al mismo tiempo sencilla y rápida, es la técnica más buscada para el diagnóstico viral. Por consideraciones de costo, establecer y operar un laboratorio de virología molecular puede ser menos costoso que un laboratorio de un cultivo de tejidos. Y ya para culminar, entonces, pues que en los laboratorios entonces se utilizan varias técnicas para el diagnóstico de queratitis viral, que van a ser entonces una citología mediante tinción de Papa Nicolau y Giemsa, una detección de antígenos y cultivos de técnicas mediante PCR. En un análisis de 70 casos clínicamente sospechosos de queratitis, se incluyeron raspados corneales mediante PCR, cultivo de viales, detección de antígenos y citología, y las pruebas y Papa Nicolau con pruebas de sensibilidades altas del 55%, 28%, 27% y 15% respectivamente. Y se ofrece un diagnóstico de laboratorio de queratitis por herpes simple cuando se detecta el antígeno de herpes simple virus 1 y o se detectó ADN del herpes simple mediante un PCR. Y bueno, esa ha sido mi presentación el día de hoy. Muchísimas gracias.